El sol de la mañana golpeaba las calles de la ciudad con una luz dorada que hacía brillar los charcos de la noche anterior. El oficial Roberto Mendoza caminaba por la acera con pasos lentos y seguros, como lo había hecho durante los últimos 12 años de su vida. Conocía cada esquina, cada tienda, cada rostro de aquel barrio que se había convertido en su segundo hogar. Los vendedores ambulantes ya preparaban sus puestos. El olor a pan recién horneado salía de la panadería de don Esteban, y los niños corrían hacia la escuela con sus mochilas, rebotando en sus espaldas. An Roberto tenía 43 años, aunque las arrugas alrededor de sus ojos lo hacían parecer mayor. Su cabello negro comenzaba a mostrar algunas canas en las sienes, y sus manos grandes y callosas contaban historias de años de trabajo duro. Antes de convertirse en policía, había trabajado en la construcción con su padre, levantando casas y edificios bajo el sol ardiente del verano. Pero siempre había sentido el llamado de proteger a los demás, de hacer algo más grande que él mismo. En aquella mañana de sábado comenzó como cualquier otra. Roberto saludó a doña Carmen, la señora que vendía flores en la esquina desde que él tenía memoria. Ella le regaló una sonrisa y una rosa roja, como hacía cada semana. «Para tu esposa, mijo», dijo la anciana con voz dulce en Roberto. Tomó la flor y la guardó con cuidado en el bolsillo de su chaqueta. Pensó en Elena, su esposa de 20 años, que probablemente estaba en casa preparando el almuerzo para cuando él regresara. Pensó en sus dos hijos, Miguel de 17 años y Sofía de 14, que seguramente seguían durmiendo como hacían cada fin de semana. La vida era tranquila, predecible, y Roberto había aprendido a valorar esa calma. Continuó su recorrido por las calles, deteniéndose ocasionalmente para hablar con los vecinos. El señor Rodríguez le contó sobre el partido de fútbol del día anterior, quejándose de que su equipo favorito había perdido otra vez. La señora Martínez le preguntó si había visto a su gato, que llevaba 2 días desaparecido. Roberto prometió mantener los ojos abiertos y siguió su camino a las 10 de la mañana. Su radio comenzó a emitir mensajes sobre una manifestación que se estaba formando en la plaza central, a unas 15 calles de donde él se encontraba. Las manifestaciones no eran algo nuevo en la ciudad. Los ciudadanos frecuentemente salían a las calles para expresar su descontento con el gobierno, los precios de los alimentos o cualquier otra cosa que les preocupara. La mayoría de las veces, estas protestas eran pacíficas. La gente gritaba, agitaba carteles y eventualmente se iba a sus casas. Cuando el sol comenzaba a ponerse en Roberto, escuchó los reportes con atención pero sin preocupación. Su sector estaba lejos de la plaza, y había suficientes oficiales asignados para manejar la situación. Él continuó su patrulla, entrando a la pequeña cafetería donde solía tomar su descanso de media mañana. La dueña, una mujer joven llamada Lucía, le sirvió su café negro sin que él tuviera que pedirlo. «¿Escuchaste sobre la manifestación?», preguntó Lucía mientras limpiaba el mostrador. «Sí, pero parece estar tranquila por ahora», respondió Roberto, dando un sorbo a su café caliente. «Mi primo está allá. Me envió un mensaje hace un rato. Dice que hay mucha gente, más de lo normal». Roberto asintió, guardando esa información en su mente. Terminó su café, dejó unas monedas en el mostrador y salió nuevamente a las calles. El sol había subido más alto en el cielo, y el calor comenzaba a sentirse. Los niños que antes corrían hacia la escuela, ahora jugaban en el pequeño parque que estaba a mitad de la cuadra. Sus risas llenaban el aire, mezclándose con el sonido de los autos que pasaban y las conversaciones de los transeúntes. Fue entonces cuando Roberto notó algo diferente. Un grupo de jóvenes caminaba rápidamente por la calle, viniendo desde la dirección de la plaza central. Sus rostros mostraban tensión, y algunos llevaban pañuelos cubriendo la mitad inferior de sus caras. Roberto se detuvo y los observó pasar. No dijeron nada, no lo miraron, simplemente siguieron su camino hacia algún lugar desconocido. Su radio volvió a sonar. Esta vez
con más urgencia. Las voces de sus compañeros reportaban que la manifestación se había vuelto violenta. Grupos de personas habían comenzado a romper ventanas, a voltear autos, a lanzar piedras contra los edificios. El humo de los primeros incendios se podía ver desde varias calles de distancia, elevándose hacia el cielo azul como columnas oscuras de destrucción. Roberto sintió un nudo formarse en su estómago. Había visto violencia antes. Había enfrentado situaciones peligrosas durante su carrera. Pero algo en las voces de sus compañeros le decía que esto era diferente. Esto era más grande, más intenso, más peligroso de lo que cualquiera había anticipado. A los minutos pasaron, y la situación empeoró rápidamente. Los reportes indicaban que la violencia se estaba extendiendo más allá de la plaza central, moviéndose hacia las calles circundantes como una ola imparable. Los refuerzos habían sido llamados, pero tardarían en llegar. Mientras tanto, los oficiales en el terreno estaban haciendo todo lo posible para contener el caos. Roberto recibió la orden de mantenerse en su sector y esperar instrucciones adicionales. Era lo lógico, lo seguro, lo que cualquier oficial sensato haría. Pero entonces, mientras observaba la calle frente a él, vio algo que cambió todo. Una familia corría desesperadamente por la acera, viniendo desde la dirección del caos. Un hombre joven llevaba a un niño pequeño en sus brazos. Una mujer corría a su lado sosteniendo la mano de otro niño, y una niña de quizás 10 años intentaba seguirles el paso, con sus piernas cortas. «¡Por favor, ayúdenos!», gritó el hombre cuando vio a Roberto en el oficial. Corrió hacia ellos, su entrenamiento tomando control de sus acciones. Los guió hacia la entrada de una tienda cercana, donde podrían refugiarse momentáneamente del peligro. «¿Qué pasó? ¿Están todos bien?», preguntó Roberto, revisando rápidamente a cada miembro de la familia. «Estábamos en el mercado cuando todo comenzó», explicó el hombre, su voz temblando. De repente había gente corriendo por todos lados, rompiendo cosas, gritando. Apenas pudimos salir. La mujer lloraba silenciosamente mientras abrazaba a sus hijos. Los niños tenían los ojos muy abiertos, llenos de miedo y confusión. Roberto intentó calmarlos, diciéndoles que estaban a salvo, que todo iba a estar bien, pero en el fondo de su mente sabía que la situación estaba lejos de estar bajo control. A más personas comenzaron a llegar al sector, huyendo de la violencia que se expandía. Roberto hacía todo lo posible para ayudarlas, dirigiéndolas hacia lugares seguros, calmando a los asustados, atendiendo a los heridos menores. Su radio no dejaba de sonar con reportes cada vez más alarmantes. Varios oficiales habían sido heridos. Algunos edificios estaban en llamas, y la turba seguía creciendo en número y agresividad. Entonces, llegó la orden que Roberto había temido. Le indicaron que se replegara hacia el punto de encuentro designado, donde los oficiales se reagruparían para esperar a los refuerzos. Era la decisión correcta desde el punto de vista táctico. Un solo oficial no podía hacer mucho contra una turba enfurecida. Era mejor esperar, reagruparse y actuar con fuerza coordinada. Roberto comenzó a caminar hacia el punto de encuentro, pero algo lo hizo detenerse. A unas 3 calles de distancia, podía ver una columna de humo elevándose desde lo que parecía ser una tienda de electrodomésticos. Y frente a esa tienda, podía distinguir las figuras de varias personas que parecían estar atrapadas. Un grupo de manifestantes violentos rodeaba el lugar, lanzando objetos y gritando amenazas. En el corazón de Roberto latía con fuerza en su pecho. Su mente le decía que siguiera las órdenes, que se replegara, que esperara ayuda, pero su corazón le decía algo diferente. Le decía que esas personas necesitaban ayuda ahora, no en 20 minutos cuando llegaran los refuerzos. Le decía que él era un oficial de policía y que su deber era proteger a los inocentes, sin importar el costo. Miró hacia atrás, hacia la seguridad relativa,
del punto de encuentro. Luego miró hacia adelante, hacia el humo y el caos y el peligro. En ese momento Roberto pensó en su familia. Pensó en Elena, en Miguel, en Sofía. Pensó en todas las mañanas que había salido de su casa prometiendo regresar para la cena. Pensó en todo lo que podría perder si algo salía mal, pero también pensó en la familia que había ayudado hace unos minutos, en el miedo en los ojos de esos niños. Pensó en todas las familias que podrían estar atrapadas en este momento, esperando que alguien viniera a rescatarlas. Y supo, con una certeza que lo sorprendió, lo que tenía que hacer. Roberto tomó una respiración profunda y comenzó a caminar hacia la tienda en llamas. Cada paso que daba lo alejaba más de la seguridad y lo acercaba más al peligro. Podía sentir el calor del fuego incluso desde la distancia. Podía escuchar los gritos de la turba mezclándose con los llantos de los atrapados. Su mano se posó sobre su arma de servicio, pero no la desenfundó. Sabía que un disparo en esta situación solo empeoraría las cosas. A medida que se acercaba, pudo ver la escena con más claridad. La tienda de electrodomésticos era un local grande, con un escaparate de vidrio que ahora estaba cubierto de grietas. Dentro, podía ver las siluetas de varias personas, un hombre, una mujer, y lo que parecían ser 3 niños pequeños. Estaban acurrucados en el fondo de la tienda, lejos del vidrio que amenazaba con romperse en cualquier momento. Afuera, un grupo de aproximadamente 15 personas rodeaba el lugar. Algunos llevaban palos y barras de metal. Otros cargaban botellas llenas de líquido, probablemente gasolina lista para ser convertida en bombas incendiarias. Sus rostros estaban cubiertos con pañuelos y máscaras, ocultando sus... Roberto se detuvo a unos 20 metros de la escena. Por un momento, nadie lo notó. Estaban demasiado concentrados en su objetivo, demasiado cegados por su rabia, para prestar atención a su entorno. Pero entonces, uno de ellos lo vio, un joven de quizás 20 años, con los ojos inyectados de furia. Señaló hacia Roberto y gritó algo que el oficial no pudo entender. De repente, todos los ojos estaban sobre él. 15 personas lo miraban con una mezcla de sorpresa y hostilidad. Roberto podía sentir el peso de sus miradas. Podía sentir la tensión en el aire como si fuera algo físico. Sabía que lo que hiciera en los próximos segundos determinaría no solo su destino, sino también el de la familia atrapada en la tienda. Levantó las manos lentamente, mostrando que no tenía intención de atacar. Dio un paso hacia adelante, luego otro, acercándose al grupo con movimientos calmados y deliberados. Los manifestantes lo observaban con desconfianza, algunos apretando sus armas improvisadas con más fuerza. «No vengo a pelear», dijo Roberto con voz firme, pero tranquila. «Solo quiero hablar». Un murmullo recorrió el grupo. Algunos se burlaron de sus palabras, otros parecían confundidos. El joven que lo había señalado primero dio un paso adelante, su barra de metal brillando bajo la luz del sol. «¿Hablar?», escupió el joven, con desprecio. «¿Los policías quieren hablar ahora, después de todo lo que nos han hecho?» Roberto mantuvo su posición, sin retroceder ni avanzar. Sabía que cualquier movimiento brusco podría desencadenar la violencia. Tenía que mantener la calma, tenía que encontrar las palabras correctas. «Entiendo que están enojados», dijo. «Entiendo que sienten que nadie los escucha, que el sistema les ha fallado, pero lo que están haciendo aquí no va a cambiar nada. Solo va a lastimar a gente inocente». Señaló hacia la tienda, hacia las figuras que se podían ver a través del vidrio agrietado. «Ahí adentro hay una familia, un padre, una madre, 3 niños pequeños. No tienen nada que ver con sus problemas, con su lucha. Son solo personas tratando de vivir sus vidas». El joven con la barra de metal pareció dudar por un momento. Sus ojos se movieron hacia la tienda, hacia las siluetas que se distinguían en el interior.
Pero entonces, alguien más en el grupo gritó algo, y la duda desapareció de su rostro, reemplazada nuevamente por la rabia. «Ellos son parte del sistema», gritó otro manifestante. Una mujer con una máscara negra cubriendo la mitad de su cara. «Todos son parte del sistema. Y el sistema tiene que caer». Roberto vio cómo la situación comenzaba a escaparse de control. Algunos en el grupo levantaron sus armas, preparándose para atacar. El oficial sabía que no tenía mucho tiempo, que tenía que actuar rápido si quería salvar a esa familia, pero también sabía que cualquier acción agresiva de su parte sería como echar gasolina al fuego en ese momento. Mientras el caos amenazaba con consumirlo todo, Roberto hizo algo que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. Se quitó lentamente su gorra de oficial y la dejó caer al suelo. Luego, con movimientos deliberados, se desabrochó el cinturón donde llevaba su arma y lo depositó junto a la gorra. Finalmente, levantó sus manos vacías hacia el grupo. «Soy Roberto Mendoza», dijo. «Tengo 43 años. Tengo una esposa que se llama Elena y 2 hijos, Miguel y Sofía. Vivo a 10 calles de aquí, en una casa pequeña, con un jardín que mi esposa adora. Antes de ser policía, trabajaba en la construcción con mi padre. Guay, cara manana. Cuando salgo de mi casa, lo único que quiero es poder regresar a cenar con mi familia». El grupo lo observaba en silencio, confundido por sus palabras. Roberto continuó, su voz firme pero llena de emoción. «No soy su enemigo. Soy solo un hombre tratando de hacer lo correcto en un mundo que a veces parece no tener sentido. Y ahora mismo, lo correcto es asegurarme de que esa familia salga de aquí con vida. No me importa lo que piensen de mí. No me importa lo que piensen de la policía. Solo me importan esos niños que están ahí adentro, muertos de miedo, preguntándose si van a ver otro día». Por un largo momento, nadie se movió. El único sonido era el crepitar lejano de los incendios y los gritos distantes de la turba en otras partes de la ciudad. Roberto mantuvo su posición, sus manos levantadas, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que había arriesgado todo en esta apuesta, que había puesto su vida en manos de personas que tenían todas las razones del mundo para odiarlo. Entonces, lentamente, algo comenzó a cambiar. El joven con la barra de metal bajó su arma, su expresión pasando de la rabia a algo que parecía confusión, o quizás vergüenza. Otros en el grupo hicieron lo mismo, sus posturas agresivas relajándose poco a poco. Pero no todos estaban dispuestos a ceder. La mujer de la máscara negra dio un paso adelante, una botella incendiaria en su mano, el trapo que servía de mecha ya encendido y chisporroteando. «No me importa quién seas», siseó ella. «El sistema tiene que arder, y si tú te pones en medio, arderás con él». Roberto vio la llama bailando en la punta de la botella, vio la determinación en los ojos de la mujer, y supo que los próximos segundos decidirían todo. La llama de la botella incendiaria bailaba peligrosamente en la mano de la mujer enmascarada, proyectando sombras inquietantes sobre su rostro parcialmente cubierto. Roberto podía sentir el calor del fuego cercano. Podía oler la gasolina que empapaba el trapo que servía de mecha. El tiempo parecía haberse detenido, cada segundo estirándose hasta parecer una eternidad. Roberto no se movió. Mantuvo sus manos levantadas, su mirada fija en los ojos de la mujer. No había miedo en su expresión, aunque por dentro su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Había algo en la manera en que la mujer sostenía la botella, algo en la tensión de sus hombros, que le decía que ella también estaba luchando con una decisión. «No tienes que hacer esto», dijo Roberto, su voz suave pero clara. «Una vez que lances esa botella, no hay vuelta atrás. Todo cambiará, y no podrás deshacerlo». La mujer vaciló. Por un breve instante Roberto vio algo detrás de la máscara de rabia, algo que parecía dolor,
o quizás desesperación, pero entonces sus ojos se endurecieron nuevamente. «Ya nada puede cambiar más», respondió ella. «Ya tomaron todo, nuestros trabajos, nuestras casas, nuestra dignidad. ¿Qué más pueden quitarnos?» Roberto escuchó sus palabras y sintió una punzada de tristeza. Conocía esa desesperación. La había visto en los rostros de muchas personas a lo largo de los años. Personas que habían sido empujadas al límite por circunstancias fuera de su control. Y aunque no podía justificar la violencia, podía entender el dolor que la alimentaba. «Tienen razón en estar enojados», dijo Roberto. «El sistema les ha fallado, a ustedes y a muchos otros. Pero esos niños, ahí adentro, no son responsables de sus problemas, son inocentes, igual que sus propios hijos, o sus hermanos, o los niños con los que crecieron». Mencionó a los niños deliberadamente, sabiendo que era su mejor esperanza de llegar a algo humano detrás de la máscara, y pareció funcionar, al menos parcialmente. La mano de la mujer tembló ligeramente, y la botella bajó unos centímetros. Fue entonces cuando el joven, con la barra de metal, habló. «María, espera», dijo, dando un paso hacia ella. «Él tiene razón. No vinimos aquí a lastimar niños». La mujer, María, giró hacia él con furia. «¿Y entonces por qué vinimos, Carlos?» «Para gritar un rato y luego irnos a casa como si nada hubiera pasado. Eso no cambia nada». «Pero matar a una familia tampoco cambia nada», respondió Carlos, su voz más suave ahora. «Solo nos convierte en lo mismo que odiamos». Una discusión estalló entre los miembros del grupo. Algunos apoyaban a María, argumentando que la revolución requería sacrificios. Otros se alineaban con Carlos, insistiendo en que había límites que no debían cruzarse. Roberto observaba el intercambio, buscando una oportunidad. Cualquier apertura que pudiera aprovechar mientras discutían. El oficial lanzó una mirada rápida hacia la tienda. A través del vidrio agrietado, podía ver al padre de la familia mirando hacia afuera, con ojos llenos de terror. Sostenía a uno de sus hijos contra su pecho, protegiéndolo con su cuerpo. La madre había reunido a los otros dos niños en una esquina, cubriéndolos con sus brazos, como si pudiera protegerlos de todo el mal del mundo. Roberto supo que tenía que actuar. La discusión podía inclinarse hacia cualquier lado, en cualquier momento. Y si María decidía lanzar la botella, todo estaría perdido. Lentamente, comenzó a moverse hacia un lado, alejándose del grupo, pero acercándose a la puerta de la tienda. María lo notó. «¿A dónde crees que vas?», gritó, levantando nuevamente la botella. «Solo quiero asegurarme de que la familia esté bien», respondió Roberto, manteniendo su tono calmado. «Déjenme sacarlos de aquí. Después pueden hacer lo que quieran, con la tienda, con los electrodomésticos, con todo. Solo déjenme sacar a los niños». La propuesta colgó en el aire como una ofrenda de paz. Roberto podía ver las mentes trabajando detrás de los ojos de los manifestantes, sopesando sus opciones, calculando las consecuencias. Algunos parecían aliviados por la posibilidad de una salida que no involucrara violencia directa contra niños. Otros permanecían escépticos, desconfiados de cualquier cosa que viniera de un policía. Carlos fue el primero en hablar. «Déjalo sacar a la familia», dijo, dirigiéndose a María. «No somos monstruos». Otros en el grupo asintieron, murmurado su acuerdo. La presión sobre María crecía, y Roberto podía ver cómo su resolución comenzaba a fracturarse. Finalmente, con un gesto brusco, de frustración, bajó la botella incendiaria. «Tienes 2 minutos», siseó. «Sácalos de aquí». «Pero tú te quedas». Roberto no discutió. 2 minutos era todo lo que necesitaba. Se volvió hacia la tienda y caminó rápidamente hacia la entrada. El vidrio de la puerta estaba intacto,
a diferencia del escaparate, y la empujó suavemente para abrirla adentro. El aire olía a miedo y sudor. La familia lo miraba con ojos enormes, sin saber si debían confiar en él o temerle. Roberto levantó sus manos vacías, mostrando que no representaba una amenaza. «Soy el oficial Mendoza», dijo en voz baja. «Vengo a ayudarlos. Necesito que me sigan, rápido y en silencio». «¿Entienden? ¿Entienden?» El padre asintió, su mandíbula tensa pero determinada. Bajó al niño que sostenía y tomó su mano firmemente. La madre se levantó con los otros dos niños, limpiando las lágrimas de sus mejillas con el dorso de la mano. La niña Meyer, que Roberto estimaba tendría unos 10 años, se aferró a la falda de su madre con fuerza. «Hay una puerta trasera», susurró el padre. «Da a un callejón». Roberto asintió. Era exactamente lo que esperaba escuchar. Guió a la familia hacia la parte posterior de la tienda, navegando entre estantes de televisores y refrigeradores. El padre conocía bien el lugar y los llevó directamente a una puerta de metal que conectaba con un almacén pequeño. El callejón estaba vacío cuando salieron. Roberto miró en ambas direcciones, evaluando la situación. A la izquierda, el callejón terminaba en una calle principal que parecía estar llena de manifestantes. A la derecha, se extendía hacia una zona más tranquila del barrio. «Por aquí», indicó Roberto. Señalando hacia la derecha, comenzaron a moverse rápidamente, pero sin correr, tratando de no llamar la atención. El padre llevaba al niño más pequeño en sus brazos, mientras la madre sostenía las manos de los otros dos. Roberto caminaba detrás de ellos, vigilando constantemente. Por si algún peligro aparecían, habían avanzado apenas una cuadra cuando escucharon los gritos a sus espaldas. Roberto miró hacia atrás y vio que varios miembros del grupo habían descubierto su escape y los perseguían. María estaba entre ellos, su botella incendiaria todavía en la mano. «Corran», ordenó Roberto a la familia. «Sigan recto hasta llegar a la avenida principal. Allí habrá otros oficiales que pueden ayudarlos». El padre vaciló. «¿Y usted?» «Yo los retrasaré». No hubo tiempo para más palabras. La familia corrió, sus pasos resonando en el callejón estrecho, mientras desaparecían en la distancia. Roberto se volvió para enfrentar a sus perseguidores, su corazón latiendo con fuerza, pero su mente extrañamente calmada. Eran 5, incluyendo a María y Carlos. Los otros 3 eran hombres jóvenes, todos armados con palos y barras de metal. Sus rostros estaban contorsionados por la rabia, pero Roberto también detectó algo más: miedo. Miedo de lo que estaban a punto de hacer, miedo de las consecuencias, miedo de cruzar una línea de la que no había retorno. «¿Los dejaste ir?», acusó María, su voz temblando de furia. «Teníamos un trato». «El trato era sacar a la familia», respondió Roberto. «Eso es. El trato era que tú te quedabas», rugió ella. «Y ahora vas a pagar por tu traición». Roberto levantó sus manos nuevamente, el gesto que se había convertido en su escudo improvisado. «Piensen en lo que están a punto de hacer», dijo. «Atacar a un oficial de policía
tiene consecuencias. Consecuencias que lo seguirán por el resto de sus vidas. Carlos dio un paso hacia adelante, pero su expresión era conflictuada. María, quizás deberíamos dejarlo ir también. Ya conseguimos lo que queríamos. La tienda, los electrodomésticos. No conseguimos nada, interrumpió María. Solo dejamos que la familia escape y ahora este policía irá a decirles a los demás dónde estamos. Seremos arrestados antes de que termine el día. Roberto negó con la cabeza. No voy a reportar nada. Solo quiero que todos salgamos de esto con vida. María lo miró con desprecio. ¿Y esperas que te creamos? Después de todo lo que los policías nos han hecho, después de todas las veces que nos han mentido, golpeado, humillado, había un dolor real en sus palabras, una herida profunda que iba más allá de este día, de esta situación. Roberto podía ver que María no era simplemente una manifestante violenta. Era una persona rota, alguien que había sufrido tanto que la violencia le parecía la única respuesta posible. No sé qué te hicieron, dijo Roberto suavemente. No sé qué dolor cargas, pero sé que lo que está pasando aquí hoy no va a sanarlo. Solo va a crear más dolor, más sufrimiento, más víctima. Por un momento, nadie se movió. El callejón estaba en silencio, excepto por los sonidos distantes del caos que continuaba en otras partes de la ciudad. Roberto podía sentir el sudor corriendo por su espalda. Podía sentir cada latido de su corazón como un tambor, retumbando en su pecho. Fue entonces cuando todo se desmoronó. Uno de los otros hombres, impaciente e impulsivo, decidió que había tenido suficiente de hablar. Con un grito de guerra, se lanzó hacia Roberto con su barra de metal levantada. Roberto reaccionó por instinto. Sus años de entrenamiento tomaron control de su cuerpo mientras esquivaba el golpe y desviaba el brazo del atacante. El hombre tropezó, perdiendo el equilibrio, y Roberto aprovechó el momento para empujarlo hacia un lado. Pero los otros no esperaron. María lanzó la botella incendiaria, no hacia Roberto sino hacia el suelo frente a él, creando una barrera de fuego que bloqueaba su escape. Carlos y los otros dos hombres se abalanzaron sobre él desde diferentes direcciones. Roberto luchó con todo lo que tenía. Bloqueó golpes, esquivó ataques, contraatacó cuando pudo, pero eran demasiados, y él estaba desarmado y superado en número. Un golpe lo alcanzó en el hombro, otro en las costillas. Cayó de rodillas, el dolor irradiando por todo su cuerpo. María se acercó a él, su rostro una máscara de triunfo oscuro. Ahora verás lo que se siente, dijo. Levantando un palo sobre su cabeza, Roberto cerró los ojos, preparándose para el impacto. Pensó en Elena, en Miguel, en Sofía. Pensó en la rosa que aún llevaba en el bolsillo de su chaqueta, la rosa que doña Carmen le había dado para su esposa. Pensó en todas las mañanas que había prometido regresar, y se preguntó si esta sería la promesa que finalmente romperían, pero el golpe nunca llegó. En su lugar, escuchó un ruido fuerte, como algo pesado golpeando el suelo, seguido de gritos de sorpresa y confusión. Abrió los ojos y vio a Carlos de pie, sobre María, quien yacía inconsciente en el suelo. «Esto ha ido demasiado lejos», dijo Carlos, su voz temblando. «No voy a ser parte de un asesinato». Los otros manifestantes lo miraban con shock, sin saber cómo reaccionar. Carlos aprovechó su confusión para ayudar a Roberto a ponerse de pie. «Tienes que irte», le dijo a Roberto. «Ahora». Antes de que cambien de opinión, Roberto lo miró, tratando de entender lo que acababa de suceder. Este joven, que hace apenas unos minutos estaba listo para atacarlo, ahora lo había salvado. Era un recordatorio de que las personas eran más complejas de lo que parecía, que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad podía brillar. «Gracias», dijo Roberto. Las palabras sintiéndose inadecuadas para el momento. Carlos negó con la cabeza. «Solo vi. ¿Y si realmente eres diferente de los otros policías? Demuéstralo». «No knows reports». Roberto asintió lentamente.
dio un último vistazo a María, quien comenzaba a moverse en el suelo. Y luego se volvió y corrió. Cada paso dolía, sus costillas protestando con cada movimiento, pero no se detuvo. Corrió hasta que las llamas quedaron atrás, hasta que los gritos se desvanecieron, hasta que finalmente llegó a una calle que reconoció Ansé, apoyó contra una pared, respirando pesadamente, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Su uniforme estaba sucio y rasgado, su cara cubierta de hollín y sudor. Pero estaba vivo, y la familia que había salvado también estaba viva. Eso era lo que importaba. En su radio crepitó con voces, llamando a todos los oficiales disponibles. Los refuerzos finalmente habían llegado, y la situación estaba comenzando a estabilizarse. Roberto tomó una respiración profunda y respondió a la llamada, reportando su posición y su estado. Mientras esperaba que llegaran a recogerlo, sus pensamientos volvieron a Carlos, el joven que lo había salvado, que había elegido la humanidad sobre la rabia. Roberto sabía que debería reportar todo lo que había visto, todos los rostros que podía recordar. Era su deber como oficial de la ley, pero también recordaba la promesa que había hecho en ese callejón, la promesa de ser diferente, y se preguntó qué significaba realmente ser un buen policía. ¿Era seguir las reglas al pie de la letra, sin importar la circunstancia? ¿O era hacer lo correcto, incluso cuando lo correcto era difícil de definir? No tenía respuestas claras, solo preguntas que daban vueltas en su mente como hojas atrapadas en un remolino. Pero sabía una cosa con certeza. Este día lo había cambiado de maneras que aún no comprendía del todo, y las decisiones que tomara a partir de ahora definirían no solo. El lugar bullía de actividad, paramédicos atendiendo heridos, oficiales recibiendo órdenes, ciudadanos buscando información sobre familiares desaparecidos. Roberto caminó entre el caos. Buscando los rostros que había grabado en su memoria, los encontró sentados en la parte trasera de una ambulancia. El padre tenía un corte en la frente, que un paramédico estaba curando. La madre abrazaba a los 3 niños, sus ojos hinchados de tanto llorar. Pero estaban vivos, todos ellos, sanos y salvos. San Roberto se acercó lentamente, no queriendo asustarlos. Cuando el padre lo vio, su rostro se iluminó con reconocimiento y gratitud. «Es él», dijo a su esposa. «Es el oficial que nos salvó». La madre levantó la mirada, y en sus ojos Roberto vio algo que valía más que cualquier medalla o reconocimiento. Vio agradecimiento, vio alivio, vio la promesa de un mañana que había parecido imposible hace apenas una hora. «Gracias», susurró ella, las palabras apenas audibles. «Gracias por salvar a mis hijos». Roberto asintió, sin confiar en su voz para responder. La Nina Meyer, la que había intentado seguir el paso de sus padres mientras huían, se soltó de su madre y caminó hacia él. Sin decir nada, envolvió sus pequeños brazos alrededor de la cintura de Roberto y lo abrazó con toda la fuerza de su cuerpecito, y en ese momento, parado en medio del caos, con una niña abrazándolo y el humo aún flotando en el cielo, Roberto supo que había tomado la decisión correcta. Todas las heridas, todos los riesgos, todos los momentos de miedo habían valido la pena, porque al final del día, esto era lo que significaba ser un policía de verdad: a no solo mantener el orden, sino proteger a los inocentes. Incluso cuando significaba ponerse en peligro a sí mismo. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados que contrastaban extrañamente con el humo oscuro que aún se elevaba de varios puntos de la ciudad. La crisis estaba lejos de terminar, pero por ahora, en este pequeño momento de paz, Roberto se permitió sentir algo parecido a la esperanza. Miró hacia el cielo cambiante y pensó en Elena, esperándolo en casa con la cena lista. Pensó en Miguel y Sofía, probablemente preguntándose dónde estaba su padre.
y se prometió a sí mismo que haría todo lo posible por regresar con ellos, por cumplir la promesa que hacía cada mañana, pero, primero, había trabajo que hacer. La ciudad aún ardía, y había más personas que necesitaban ayuda. Roberto se separó gentilmente de la niña, le dio una palmadita en la cabeza, y se volvió hacia los otros oficiales que comenzaban a organizar las operaciones de rescate. ¿Dónde me necesitan?, preguntó. Su voz firme, a pesar del agotamiento que pesaba sobre cada parte de su cuerpo. Un oficial superior lo miró, evaluando sus heridas visibles. Deberías ir al hospital, Mendoza. Te ves terrible. Roberto negó con la cabeza. Puedo descansar cuando esto termine. Ahora mismo. Hay gente que necesita nuestra ayuda. El oficial superior lo estudió por un momento más. Luego asintió con respeto. El sector norte está despejándose, pero todavía hay algunas bolsas de resistencia. Podrías unirte al equipo que está evacuando a los civiles atrapados. Roberto aceptó la misión sin vacilar. Mientras caminaba hacia el vehículo que lo llevaría al sector norte, echó una última mirada hacia la familia que había salvado. El padre levantó una mano en señal de despedida, y Roberto respondió de la misma manera. No sabía lo que le esperaba en las próximas horas. No sabía si lograría regresar a casa esa noche, o si las heridas que ignoraba resultarían ser más serias de lo que pensaba, pero sabía que estaba haciendo lo correcto, y eso era suficiente para seguir adelante. El vehículo arrancó, llevándolo hacia la siguiente crisis, hacia el siguiente desafío, y Roberto Mendoza, el oficial de policía que había arriesgado todo para salvar a una familia de desconocidos, se preparó para enfrentar lo que viniera con la misma valentía que lo había definido ese día. El vehículo policial avanzaba por calles que parecían pertenecer a otra ciudad, una ciudad que Roberto no reconocía. Los escaparates rotos reflejaban la luz menguante del atardecer como dientes quebrados en una boca enferma. Los autos, volcados, formaban barricadas improvisadas que el conductor tenía que rodear con cuidado. Y en cada esquina, los restos del caos contaban historias de violencia y desesperación. Roberto iba en el asiento trasero junto a otros dos oficiales que habían sido asignados al mismo equipo de evacuación. Eran más jóvenes que él, probablemente con menos de 5 años de experiencia cada uno. Sus rostros mostraban una mezcla de determinación y miedo que Roberto conocía bien. Era la misma expresión que él había tenido en sus primeros años, antes de que los años de servicio la transformaran en algo más cercano a la resignación. El oficial, a su izquierda, se llamaba Torres. Era un hombre bajo y corpulento, con un bigote que intentaba compensar por su calvicie prematura. El de su derecha era Vázquez, alto y delgado, con ojos nerviosos que no dejaban de moverse de un lado a otro, evaluando cada sombra como si escondiera una amenaza. ¿Es cierto lo que dicen?, preguntó Vázquez de repente, rompiendo el silencio tenso que había llenado el vehículo. ¿Que enfrentaste solo a un grupo de manifestantes para salvar a una familia? Roberto no respondió inmediatamente. Las noticias viajaban rápido en el departamento, especialmente las noticias sobre actos de supuesta heroicidad. Pero Roberto no se sentía como un héroe. Solo se sentía cansado, adolorido y profundamente consciente de lo cerca que había estado de no lograrlo. Hice lo que tenía que hacer, respondió finalmente. Cualquiera de ustedes habría hecho lo mismo. Torres soltó una risa seca. No sé, Mendoza. Yo probablemente habría esperado a los refuerzos. No tiene sentido morir por desconocidos. Roberto giró la cabeza para mirarlo, estudiando su rostro en la penumbra del vehículo. ¿Eso crees? Que no tiene sentido. Torres se encogió de hombros, incómodo bajo la mirada del oficial veterano. Solo digo que hay que ser práctico. No puedes ayudar a nadie si estás muerto. Es verdad, concedió Roberto. Pero hay momentos en los que esperar no es una opción. Momentos en los que cada segundo cuenta. Y la diferencia entre la vida y la muerte depende de lo que decidas hacer
ahora mismo. Vázquez asintió lentamente, absorbiendo las palabras. Torres simplemente desvió la mirada hacia la ventana, sus pensamientos ocultos detrás de una expresión neutra. El vehículo se detuvo abruptamente, y el conductor anunció que habían llegado al sector norte. Roberto bajó primero, sus ojos recorriendo rápidamente el entorno mientras su mano descansaba instintivamente sobre la funda vacía de su arma. Recordó entonces que había dejado su cinturón y su arma en el suelo cuando se enfrentó al grupo de manifestantes. Tendría que conseguir un reemplazo antes de continuar en el sector norte. Era principalmente residencial, con edificios de apartamentos que se alzaban como gigantes grises contra el cielo oscurecido. Varios de ellos mostraban signos de daño, ventanas rotas, marcaos y quemaduras, grafiti fresco, pintado con prisa y furia. Pero a diferencia del centro de la ciudad, aquí la violencia parecía haber pasado ya, dejando solo sus cicatrices como evidencia de su paso. Un grupo de oficiales ya estaba trabajando en la zona, ayudando a los residentes a evacuar de manera ordenada. Roberto se acercó al oficial al mando, un sargento llamado Delgado, que había trabajado en el departamento casi tanto tiempo como él. «Mendoza», saludó Delgado, su rostro iluminándose con alivio al ver a un compañero experimentado. «Me dijeron lo que hiciste en el centro». Roberto asintió brevemente, sin querer detenerse en los elogios. «¿Cuál es la situación aquí?» Delgado consultó una tableta que llevaba en la mano. «Tenemos 3 edificios que necesitan ser evacuados completamente. La mayoría de los residentes ya salieron, pero hay algunos que se niegan a irse. Y hay reportes de un grupo de manifestantes que podría estar regresando a la zona armados. No hemos tenido confirmación visual, pero los vecinos reportan haber visto a varios hombres con palos y botellas dirigiéndose hacia aquí». Roberto procesó la información rápidamente. Si los manifestantes regresaban y encontraban a civiles todavía en los edificios, la situación podría volverse peligrosa muy rápido. Tenían que completar la evacuación antes de que eso sucediera. «Dame un equipo», dijo. «Me encargaré del edificio más problemático». Delgado lo miró con preocupación. «Deberías descansar, Mendoza. Ya has hecho suficiente hoy». «Descansaré cuando esto termine», repitió Roberto, las mismas palabras que había dicho antes. «Ahora, ¿cuál es el edificio más problemático?». Delgado suspiró, reconociendo la determinación en los ojos de su compañero. Señaló hacia un edificio de 6 pisos al final de la calle, uno que mostraba más daño que los otros. «El edificio Rosales. Hay una anciana en el 4º piso que se niega absolutamente a salir. Dice que ha vivido ahí toda su vida y que ningún motín la va a hacer abandonar su hogar». Roberto asintió. Conocía ese tipo de terquedad. La había visto muchas veces en personas mayores que habían sobrevivido cosas peores y se negaban a ser intimidadas por el caos del presente. Era admirable, pero también peligroso. «Me encargo», dijo, haciendo un gesto a Torres y Vázquez para que lo siguieran. Los 3 oficiales caminaron hacia el edificio Rosales, sus pasos resonando en la calle vacía. La puerta principal estaba entreabierta, probablemente forzada durante el pico de la violencia. Roberto la empujó suavemente y entró al vestíbulo oscuro. En el 2º piso encontraron a una familia preparando sus maletas, y Roberto les indicó que bajaran inmediatamente y se dirigieran al punto de reunión en el Torchero. Las puertas de todos los apartamentos estaban abiertas y vacíos, sus residentes ya evacuados. Pero cuando llegaron al 4º piso, encontraron una sola puerta cerrada, la luz filtrándose por debajo como un desafío silencioso. Roberto tocó la puerta suavemente. «Señora, soy el oficial Mendoza. Vengo a ayudarla». No hubo respuesta. Tocó nuevamente, más fuerte esta vez. «Vaya», gritó una voz desde el interior. «No necesito su ayuda. Llevo 70 años viviendo en este apartamento
y no pienso irme ahora. Roberto intercambió una mirada con sus compañeros. Torres parecía frustrado, probablemente pensando que era una pérdida de tiempo intentar razonar con una anciana testaruda. Vázquez simplemente parecía nervioso, sus ojos fijos en las escaleras, como si esperara que los manifestantes aparecieran en cualquier momento. «Señora», dijo Roberto, acercando su boca a la puerta, «entiendo que este es su hogar y que no quiere dejarlo. Pero hay personas peligrosas que podrían venir hacia aquí y no puedo protegerlas si se queda. ¿Protegerme?». La voz de la anciana estaba llena de desdén. «Sobreviví la dictadura de los años 70. Sobreviví el terremoto del 85. Sobreviví a mi esposo, a mi hijo y a 3 perros. ¿Cree que unos cuantos vándalos van a asustarme?». Roberto no pudo evitar sonreír ante la fiereza de la mujer. «No, señora, estoy seguro de que no la asustan, pero me preocupa que pueda resultar herida si las cosas se ponen feas. Por favor, permítame entrar para que podamos hablar». Hubo un largo silencio, y luego el sonido de cerrojos siendo descorridos. La puerta se abrió, revelando a una mujer pequeña y delgada, con cabello blanco, recogido en un moño apretado, y ojos oscuros que brillaban con inteligencia y determinación. Usaba un vestido floreado que parecía de otra época, y sostenía un bastón de madera como si fuera un arma. «Entre», dijo ella, haciéndose a un lado. «Pero solo usted. Los otros pueden esperar afuera». Roberto asintió a Torres y Vázquez, indicándoles que vigilaran las escaleras, y entró al apartamento. El interior era exactamente lo que había esperado, lleno de muebles antiguos, fotografías amarillentas en las paredes, y el olor particular de los hogares que han sido amados durante décadas. La anciana cerró la puerta detrás de él, caminó hacia un sillón gastado pero cómodo, donde se sentó con la dignidad de una reina en su trono. Roberto permaneció de pie, mirando a su alrededor mientras trataba de encontrar las palabras correctas. «Siéntese», ordenó la anciana, señalando una silla frente a ella. «Si vamos a discutir sobre mi supuesta evacuación, al menos podemos hacerlo como personas civilizadas». Roberto obedeció, acomodándose en la silla que crujió bajo su peso. «¿Cómo se llama, señora?» «Guadalupe Rosales», respondió ella. «Sí, como el edificio. Mi padre lo construyó hace más de 60 años. Nací en este apartamento, me casé en este apartamento, y tengo toda la intención de morir en este apartamento. Esperemos que no sea hoy», dijo Roberto suavemente. En Guadalupe lo estudió con ojos penetrantes, evaluándolo como si pudiera ver más allá de su uniforme sucio y su cara cubierta de hollín. «Usted no es como los otros policías que han venido», observó. «Ellos gritaban órdenes y amenazaban con arrestarme. Usted pregunta mi nombre y se sienta cuando se lo pido. He aprendido que las personas responden mejor cuando se las trata con respeto», respondió Roberto. «Especialmente las personas que han vivido tanto como usted y han visto tanto como usted». La anciana asintió lentamente, un atisbo de aprobación en su expresión. «Tiene familia, Official Mendoza. Si han una esposa, 2 hijos, ¿los ve mucho?». Roberto pensó en las cenas que había perdido, los partidos de fútbol de Miguel a los que no había podido asistir, los recitales de piano de Sofía que había visto solo en videos. «No tanto como me gustaría», admitió. «Entonces se entiende lo que es amar un lugar, lo que es tener raíces», dijo Guadalupe. «Este apartamento no es solo paredes y muebles para mí. Es la cuna donde dormí de bebé. Es la mesa donde mi madre me enseñó a cocinar. Es la ventana donde vi a mi esposo por primera vez, cruzando la calle con un ramo de flores en la mano». Sus ojos se humedecieron ligeramente, pero su voz permaneció firme. «Cuando tienes mi edad, los recuerdos son todo lo que te queda. Y estos recuerdos están atados a este lugar. Si me voy, siento que los perderé también». Roberto entendía, más de lo que la anciana probablemente imaginaba. Pensó en su propia casa, en los dibujos de sus hijos pegados en el refrigerador, en las marcas en la pared que medían su crecimiento a lo largo de los años, en el árbol del jardín que él y Elena
habían plantado cuando se mudaron. Los lugares tenían un poder especial, una manera de anclar los recuerdos y darles forma. Señora Guadalupe, dijo suavemente, no le estoy pidiendo que abandone sus recuerdos, le estoy pidiendo que se mantenga viva para seguir creando más. La anciana lo miró, sorprendida por sus palabras. Roberto continuó, los recuerdos no están en las paredes, están aquí. Se tocó la sien, y aquí se tocó el pecho sobre el corazón. Puede llevarlos consigo a donde vaya, y cuando todo esto termine, puede regresar a este apartamento y agregar un nuevo recuerdo en el día en que fue lo suficientemente valiente para irse y lo suficientemente sabia para volver. Guadalupe no respondió inmediatamente. Sus ojos recorrieron el apartamento, deteniéndose en cada fotografía, cada mueble, cada rincón que contenía un pedazo de su historia. Roberto esperó pacientemente, dándole el tiempo que necesitaba para tomar su decisión. Finalmente, la anciana suspiró profundamente y se levantó del sillón con la ayuda de su bastón. Tiene razón, oficial, no ganaré nada muriendo aquí, al menos no hoy. Roberto sintió una oleada de alivio. Se levantó y ofreció su brazo a la anciana, que lo aceptó con una sonrisa pequeña pero genuina. Déjeme tomar algunas cosas primero, dijo ella. No puedo irme con las manos vacías. Roberto la acompañó mientras recogía algunos objetos, una fotografía enmarcada de su esposo, un pañuelo bordado que había pertenecido a su madre, un pequeño cofre de madera, cuyo contenido no reveló. Los guardó en un bolso viejo, pero resistente, y luego se volvió hacia la puerta con la determinación de alguien que había tomado una decisión difícil, y estaba en paz con ella. Cuando salieron al pasillo, Torres y Vázquez los esperaban con expresiones de alivio. Ya era hora, murmuró Torres, pero Roberto le lanzó una mirada de advertencia que lo silenció. Comenzaron a bajar las escaleras lentamente, al ritmo de Guadalupe. La anciana se apoyaba en Roberto de un lado y en su bastón del otro, bajando cada escalón con cuidado deliberado. Vázquez iba adelante, iluminando el camino, mientras Torres cubría la retaguardia. Estaban en el segundo piso cuando escucharon los ruidos. Voces, pasos, el sonido inconfundible de vidrio rompiéndose. Roberto se detuvo, alzando la mano para indicar a los demás que hicieran lo mismo. «Están aquí», susurró Vázquez. Sus ojos llenos de pánico. Roberto evaluó rápidamente la situación. Estaban a 2 pisos del suelo, con una anciana que no podía moverse rápido y un grupo de manifestantes que probablemente bloqueaba la salida principal. Necesitaban otra ruta. ¿Hay otra manera de salir del edificio?, preguntó a Guadalupe en voz baja la anciana. Pensó por un momento, luego asintió. Hay una escalera de servicio al final del pasillo del primer piso. Da a un callejón detrás del edificio. La usábamos para sacar la basura antes de que instalaran el contenedor en la calle. Roberto asintió. Eso servía. Vamos. Continuaron bajando, moviéndose tan silenciosamente como podían. Las voces en la planta baja se hacían más fuertes, más claras. Roberto podía distinguir palabras sueltas al buscar. Escondidos. Encontrarlos. No sonaban como personas buscando refugio del caos. Sonaban como cazadores. Llegaron al primer piso y giraron hacia el pasillo que llevaba a la escalera de servicio. Roberto iba delante ahora, con Guadalupe del brazo de Torres y Vázquez cubriendo la retaguardia. El pasillo estaba oscuro, las ventanas cubiertas con tablas que bloqueaban la poca luz que quedaba del día en la puerta de la escalera de servicio. Apareció al final del pasillo como una promesa de salvación. Roberto la alcanzó y la empujó, revelando una escalera estrecha y empinada que descendía hacia la oscuridad. El olor a humedad y basura vieja subió hacia ellos, pero era un pequeño precio a pagar por la seguridad. «Vamos», indicó Roberto, comenzando a bajar, y fue entonces cuando escucharon el grito detrás de ellos. «¡Aquí están!».
Roberto giró y vio a un hombre joven al otro extremo del pasillo, señalando hacia ellos con una mano mientras sostenía un palo en la otra. Más figuras aparecieron detrás de él, sus siluetas oscuras avanzando rápidamente por el corredor. «¡Move!», gritó Roberto, empujando a Guadalupe hacia la escalera de servicio. Torres la tomó del brazo y comenzó a bajar con ella, mientras Vázquez se quedaba junto a Roberto. Su rostro pálido pero determinado. Los manifestantes llegaron corriendo, sus gritos llenando el pasillo estrecho. Roberto se preparó para enfrentarlos, su cuerpo colocándose instintivamente en una postura defensiva. No tenía arma, no tenía refuerzos, solo sus puños y su entrenamiento. El primer atacante llegó con el palo levantado. Roberto esquivó el golpe y contraatacó con un puñetazo al estómago que dejó al hombre doblado y sin aliento. El segundo vino desde el lado, y Vázquez lo interceptó, luchando cuerpo a cuerpo mientras Roberto se enfrentaba a un tercero.